mundial. Entonces, lo que nosotros estamos ahora diferenciando es entre salud periodontal o enfermedad periodontal. Ahora, dentro de salud periodontal incluso se está aceptando que tenga algunas zonas inflamadas, algunas acumulaciones de placa. Antes no, antes habrá enfermedad periodontal y tendría que mandarte a sondear todo. Y es pesado, sí es pesado. Yo ya les he dicho, cada uno maneja su criterio en cuanto a lo que yo llevo la periodoncia y llevamos en posgrado, es ser lo más práctico. Es decir, no hay diferencia entre un sondaje de 1, 2, 3. Lo que a mí me importa, 4. No hay diferencia. 1, 2, 3. O sea, si por ahí dice 2, dice 3, lo mismo. Incluso entendemos en ciertas zonas que probablemente por la zona anatómica donde se encuentra va a ser 3. Que lo ideal es sea 2. Ahí, ya 2 están ahí. Pero hay zonas que no, va a ser 3. Y así es. Y cuando es 4, ahí sí, empezamos a ver el por qué. Porque todavía tenemos que discriminar ahí la situación de pseudobolsas. Si ustedes me ponen 4 a nivel de la tuberosidad, bueno, hasta normal le puedo poner. Porque puede ser 4 y no es bolsa. Es simplemente que el cúmulo de tejido blando que hay en esa zona es bastante, es harto. De ahí sacamos nosotros, la zona de tuberosidad, sacamos bastante tejido en espesor cuando necesitamos para hacer injerto. Es nuestra zona preferida. Y aparte es una zona posterior y que no hay mucha fricción con alimentos. O sea, la parte postquirúrgica, postoperatoria, fácil de llevar. Se repara rápido, inmediatamente se repara. Entonces ustedes sondean, buscando si tienen enfermedad periodontal, según el índice de O'Leary y AINAMO, empiezan a sondear, y donde haya profundidades, 4 o más, ahí sí, me detengo un poquito. Me quedo un poco, sondeo bien, sondeo sí 4. Porque a veces me ocurre que sondeo 4 y cuando me detengo y presiono un poquito, o busco por ahí, se introduce un poco más, 6, 7 veces. Y a veces son zonas imperceptibles. Y normalmente uno tendría un poquito a ver qué está pasando ahí, es ver el punto de contacto, ver las giroversiones que se pueda tener el paciente, porque son zonas donde se acumula alimento. Y esa zona donde se acumula alimento, el paciente a veces demora en sacarse. A veces 1 día, 2 días, pero es constante. Cada vez que come alimentos fibrosos, ahí se le acumula, ahí se le acumula. Y a veces están con los palillos, a veces están, bueno, en buena hora se usa hilo dental, y a veces ni usan hilo dental, con palillo y lo que puedan sacarse. Y esa situación constante, ¿por qué constante? No es que la retención de alimentos viene, digamos, de hace días, ¿no? Sino que cada vez que come se acumula, cada vez que come se acumula, cada vez que come se acumula. Y eso de manera constante hace que se pierda lo que es la inserción supracristal. Después, obviamente, la irritación del tejido blando, un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio hace que es constante. En los días, semanas, es constante. Esa irritación, esa actividad inflamatoria o proinflamatoria hace que se pierda hueso. Y así sucesivamente en el tiempo. 1 año, 2 años, y ahí es donde vas a encontrar probablemente la bolsa. Y a veces ves, pero doctor, y veo lencias, dicen si está ahí, pues está inflamado. Tú tocas sangre. Entonces, son indicios. ¿Okay? Va a depender de que nosotros interceptemos la enfermedad. Por eso es lo que estamos haciendo, interceptar la enfermedad del paciente. Yo espero que en estas semanas que hemos venido trabajando periodoncia en la clínica, pues tengamos más pacientes motivados, más pacientes como que sorprendidos del por qué me hacen esto, ¿no? Porque en otro lado no me hacen. Yo he venido por un Nexo 11, he venido por una prótesis, he venido por una curación y están haciendo esto. Entonces, esa sorpresa, espero que el paciente consulte y ustedes pues le digan, no, es importante esto, lo otro, y todo el rollo que ustedes saben. Y eso justamente es educar a nuestro paciente. Porque lo otro que vamos a tener es cirugía periodontal. Obviamente cuando nosotros hacemos cirugía periodontal es porque ya la enfermedad ha avanzado.
de una u otra manera, y ya tenemos que intervenir. Ya no es una situación preventiva promocional, ya no es una situación inicial. Es como, digamos, una enfermedad pulpar, una caries, una enfermedad pulpar, una enfermedad periodontal en la cual se hace cirugía de exodoncia. Ya la exodoncia ya es como que lo último, y en cierta manera es mutilador. Ya no hay la pieza, no puedes reimplantar otra pieza. Es mutilador. Igual vamos a hacer acá, igual vamos a trabajar. Y algo muy importante en nuestras cirugías periodontales es pensar en este tejido. Es pensar en ese tejido, porque al final es eso. La encía se puede reconstituir, se repara, igual como nuestro tejido, porque es una situación genética. Ustedes se cortan, para ver si yo me cortaba un pedazo de piel y se repara. Una situación genética, se reconstruye. El tejido conectivo se reconstruye, se vuelve a regenerar, a cicatrizar. El epitelio también. Pero digo, ¿cuántas veces hemos extraído y ha quedado todo un desastre en algunas extracciones de ustedes? O sea, el agujero, pérdida de hueso, el colapso así del tejido, ya suturan, hacen lo que puedan. Y al cabo de, no digamos 7, pero pongamos 14, 20, 21, 28 días, como que no había pasado nada. El desastre porque obviamente yo también participaba, no podían sacarlo, ya entrar ahí, imagínate una hora ahí haciendo la exodoncia, ¿qué hueso va a aguantar siendo estable? ¿Qué encía va a aguantar siendo estable? Una hora ahí con tu botador. Y obviamente ya pasado 15 minutos, ya no eres el mismo que cuando empiezas. En el minuto 1, el minuto 2, muy delicado, qué bonito, vamos a sacar, cuidando la encía, la papila, el huesito, estoy hablando de la cresta ósea, no te estoy hablando de la base, pues, esta es la cresta y ahí está la base, ¿no? De la cresta, ahí donde entra el botador. Minuto 5, estás ahí disfrutando todavía. 10 ya, bueno, 15 ya, depende de tu paciencia, porque cada uno tiene paciencia limitada. Ya, 20, minuto 20, a minuto 30, estás con el botador tratando de sacarlo, ya te interesa sacarlo nomás ya. Y ya son las 6, ya tengo que pararme, porque hasta las 7 de la clínica. Y ahí todavía yo me demoro 10 minutos más, bueno, ya 15 minutos más. ¿Cómo termina ese hueso? ¿Cómo termina esa encía? Y encima son 3 dientes seguidos. Imagínate, los 3. De los 3, uno ya lo sacó el estudiante, 2 se quedaron. Y ahí entró a sacar. Después de una hora, o más, ¿no? Entonces, el daño va a ser a este nivel. Y esto del hueso no se va a reconstituir. Les dije, el conectivo, el epitelio. Eso que hemos trabajado una hora, que obviamente nos hemos preocupado ya más por sacar al diente, porque obviamente tienes al paciente, no es como el chancho, pues. Pucha, ya más tarde continuamos, si no, descansamos un rato. No, el paciente está ahí. Y obviamente el paciente te va valorando de acuerdo al tiempo. No te lo dice, pero es eso. Y eso se va a reconstruir. El hueso no. El hueso se va a remodelar a como haya quedado. El tejido blando sí se reconstruye. Entonces nuestro problema en las cirugías periodontales es pensar en este tejido, que es hueso. Y pensar en el hueso no como una estructura sólida, sino como una estructura inorgánica. Claro, es inorgánica, pero también tiene una parte orgánica. O sea, hay vida dentro de ese hueso, que principalmente es el osteocito. Dentro de estas trabéculas que vemos acá, hay osteocitos. Esos osteocitos son los que le mantienen vitalidad, mantienen que haya esa estructura, porque si no hay osteocito, si acá no hay osteocito, en esta zona no, se pierde este hueso, se va a perder. Antes, nosotros colocamos los implantes, antes de colocar los implantes, muy diferente es colocar implantes superior e inferior. En el superior, es como que cuando atornillas, cuando pones un tornillo en la madera, lo vas atornillando y sientes, sí, esto está sólido, va a poder aguantar, qué sé yo, tu cuadro.
gabinete que pesa, así aguanta. En el inferior es diferente. No buscas que tenga esa estabilidad. Tú agarras al tornillo y lo tratas de mover. No buscas eso. ¿Por qué? Porque el hueso no es tan compacto. Disculpe. El hueso es compacto en el inferior, en la parte cortical. Yo creo que sí sabemos eso, ¿no? El hueso es como, digamos, este es un bloque de hueso. Y esto de las paredes y columnas es la parte corticalizada, la parte dura. Y la parte interna es la parte esponjosa. ¿Qué pasa con el superior e inferior? En que la cortical, lo que envuelve, digamos, es sumamente dura, más dura que la cortical de arriba, más dura. ¿Y qué ocurría antes? Que instalar implantes arriba y abajo hacíamos lo mismo. Y cuando no se puede, pues, porque el hueso de abajo es diferente. Y esto es importante, claro que es importante. En el hueso de abajo tenemos que hacerle el hilo. El implante es un tornillo. Tenemos que hacerle hilo abajo. ¿Por qué? Porque yo ponía mi implante arriba, 30, 40 newtons, y buscaba todavía que tenga, ojalá tenga esos 30, 40 newtons para que tenga estabilidad primaria, que es lo primero que tiene que existir en el implante para que pueda oscillarse. 30, 40 newtons. Perfecto. Buscaba. Abajo no busco, porque abajo se va a dar. Abajo se va a dar. Y es más, el problema estaba en que se daba hasta 80, 100 newtons. ¿Te imaginas imagínense, esta es la mandíbula, poner acá, bajo 100 newtons, o sea, con fuerza, con fuerza. ¿Y cómo está la parte del hueso? O sea, yo he hecho el lecho, para que ingrese el implante, igual hago arriba. Pero cuando pongo acá abajo, hay una compresión excesiva hacia los costados. Y a los costados no solamente es hueso, güey. Miren, doctores, era error tras error. Y de años, por lo menos 50, 60 años de esto. Y entonces, ¿qué ocurría? Que había una compresión de los osteocitos. Y esos osteocitos se necrosaban por la compresión. Y se perdía hueso. Y típico era de que tú colocabas, obviamente, imagínense que acá está la cortical. Acá está la cortical. Típico era que cuando tú tomabas tu radiografía al mes nomás, veías tú tu implante, imagínense con un tornillo, y acá había como un embudo de hueso perdido. Y eso, el error todavía que cometíamos, el error encima de esto, era que nosotros lo diagnosticábamos, obviamente porque estaba escrito así, como periimplantitis, cuando no era periimplantitis. Pero obviamente la anterior clasificación cometía ese error encima. Pero justamente es porque nos olvidamos de la parte orgánica, del osteocito que tenemos. Ese osteocito, para que esté ahí, ¿qué necesita? Nutrientes, oxigenación. Por ende, necesitamos vascularización. Es decir, también tiene que haber vascularización. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro hueso cuando te venden? ¿Qué es lo que te venden? Aparte del precio. ¿Qué es lo que te venden? El hueso Bayos está, y es uno de los mejores, no porque no es cuando, por ejemplo, compras una zapatilla, o compras una Adidas, que está renombrado, es bonito, diseños, publicidad por todos lados, toda esa licitación. Pero evidencia científica no tienes. No tienes evidencia científica. ¿El por qué? Bueno, en cambio, en estos biomateriales, el Bayo, sí, obviamente es la que más investigación tiene sobre ese producto. Y obviamente las conclusiones son que sí, es bueno. Y es principalmente, una de las características, es que tiene justamente esa morfología de lo que es la estructura ósea. Que es así, de esta manera, cavernoso, y que es comunicante. Porque antes los huesos eran así, tenían estas huecas, era como digamos una piedra y tenía perforaciones.
perforaciones, generadas obviamente. En cambio esto no, eran comunicantes. Y eso hacía, imagínense, este es un hueso, eso hacía que se formara. Tú cuando pones tu hueso, tu injerto de hueso, quieres que haya sangre ahí. Nadie sutura el hueso ahí blanco, nadie. Porque tú lo que quieres, para que prenda tu hueso, lo que quieres es que haya una angiogénesis. O sea, se empieza a formar vasos sanguíneos. Y para que se formen vasos sanguíneos, ¿qué necesitas? Sangre. Esa sangre que luego se coagula y genera todo el proceso de cicatrización. Eso podríamos ser nuestros alvéolos, todo lo que sacan, y les digo que se llene de sangre, y ahí ponen su gasa, o si se puede su sutura, ese coágulo, que luego se conforma obviamente en coágulo, eso hace que haya una nueva angiogénesis, haya vasos. Porque si no hay vasos no va a haber vida. Y entonces, estas partículas de hueso, los huesos te venden por el diámetro en micras. ¿Okay? Entonces, estos huesitos, estas partículas de hueso, tenían cavidades internamente. Entonces, la sangre iba por la parte del medio. Y eso hacía justamente que se integre mucho mejor. Porque el otro, que era una estructura sólida, simplemente estaban ahí perforadas, era una situación retentiva nada más, una situación mecánica. Esta se integraba más como una situación biológica. Y ese hueso que el injerto que yo colocaba, de origen bovino, o sea sintético, pero principalmente de origen bovino, o autoinjerto o aloinjerto, ¿ese hueso se mantiene? No, no se mantiene. Ese hueso viene un proceso de siempre haber en nuestro hueso una situación de reabsorción y absorción de hueso. Siempre va a haber. Y ese es otro problema. Porque los injertos que colocábamos, porque este es un andamiaje. Imagínense que este es un injerto. Es un andamio nada más. Y este andamio, nuestro problema es que este andamio se reabsorbía rápido. Se reabsorbía rápido, pero ¿comparado con qué? Se reabsorbía a los 2 meses. Doctor, 2 meses no es rápido. No, pero espérate, la biología del hueso es más lenta. ¿Qué tenía que esos 2 meses ocurrir? Ocurrir que haya una angiogénesis, nuevos fibroblastos, esos fibroblastos se vayan diferenciando a osteoblastos, osteoclastos, osteocitos, se van diferenciando, dale tiempo a eso, es más lento, es el tejido más lento. Esos osteoblastos, osteoclastos, tenían que hacer una situación de aposición de nuevo hueso, esto lo absorbece, generar nuevo hueso, y eso, o sea, hacer todo eso, toda esa respuesta biológica, que normalmente que ocurre en nuestro hueso actualmente. Hay una reposición de hueso. ¿Acaso el hueso que tenemos con el que hemos nacido es el mismo? No. ¿Cuántas veces se ha ido reponiendo? Nuestras células, lo más rápido es el epitelio. Se está generando día a día nuevas células. ¿Qué creen? ¿Que el hueso no se genera nuevo? Se genera. Entonces, eso era el otro problema en nuestros injertos. Todo esto, doctores, para que vean la importancia de este tejido. Porque este tejido sí es complicado de manejarlo, de regenerarlo. Y para esto, obviamente, no es que solamente hay una situación de vascularización interna, que es lo que les he hablado, vascularización interna. Hay vida dentro del hueso, no solamente es eso. Obviamente, sabemos que el hueso está protegido por periósteo, una membrana bastante vascularizada y que lo protege. Y este periósteo, se dice que cuando tú lo dañas o sacas el periósteo, rasgas el periósteo, lo rasgas en una zona, o sea, de colas, ese periósteo lo rajaste, otra vez lo reposicionas, esa zona se va a perder hueso. ¿Se entiende? Cuando yo levanto este tejido, el espesor total, tengo que levantarlo con periósteo y todo. ¿Qué pasa si al yo tratar de levantar este tejido con periósteo y todo,
hay una zona, obviamente interna, póngale esta zona, que por ahí dañé el periósteo, lo rasgué, lo destruí, el periósteo, esta zona. Pues cuando yo otra vez lo suturo, lo repongo, todo va a estar bien, toda esa zona donde hay periósteo. Pero en esta zona donde no está el periósteo, lo he rajado, va a haber pérdida de hueso. Por eso es que cuando tú vas a hacer espesor total, es que realmente la única zona donde vas a dañar el periósteo es acá, donde es tu incisión. En conclusión, no puedes destruir o estropear al periósteo, sea en incisión total, que levantas completito el periósteo, o sea en incisión parcial, que en la parcial dejas el periósteo. ¿Ok? Entonces quiere decir que no solamente la vascularización dentro del hueso, sino también va a ir por fuera del hueso. Y eso tiene que ver con esto, con el fenotipo periodontal. El fenotipo periodontal antes, ¿qué se decía? Ah, bueno, si se decía grueso o no. Ponías tu sonda periodontal, se trasluce, fino. No se trasluce, grueso. No, hoy en día no. No es así, es mucho más importante el fenotipo periodontal. ¿Y por qué me interesaría a mí el fenotipo periodontal? Porque de eso va a depender mis cirugías periodontales. Si yo estoy aprendiendo, soy regular en mis cirugías y estoy aprendiendo, prefiero iniciar con un fenotipo periodontal grueso. Porque si inicio con un fenotipo periodontal delgado, va a ser mucho el reto, quizás no haga, va a ser mucho el reto. Y si encima estás haciendo una cirugía periodontal estética, pucha, ahí sí, tienes que persinarte. Santa Polonia, ahí sí tiene que estar ahí, colgado. Porque obviamente el paciente te va a valorar, y obviamente, bueno, acá le estás pagando, es muy probable, pero en la consulta no, le estás pagando. Y obviamente yo nunca, y bueno, no sé ustedes cuando se inician, nunca he hecho un procedimiento, digamos, mi primer implante no lo he cobrado barato, lo he cobrado lo que es. Y obviamente no lo he cobrado barato por el sentido de que, bueno, voy a hacer mi primer implante, voy a practicar, acá a ver cómo me va. No. Entonces, obviamente la expectativa del implante del paciente es mucho mayor por el costo. Y a veces incurrimos en ese error, que por la situación del costo, le damos más expectativa. ¿Qué cosas no ofrece? Yo me gustaría a mí, de verdad, ir como paciente a X consultorio y para colocarme 6 implantes. ¿Qué no me dirán? O sea, que ese implante es americano, depende, que no tiene nada que ver, sea americano, coreano, chino, brasileño, lo que sea, que no se va a caer, no sé qué me dirán, no se va a infectar, esto acaba de durar, no se rompe, es metal, X cosa, que obviamente no es, pues. Pero a veces lo tienes que ofrecer porque obviamente ¿cuánto es? En ese paciente un presupuesto por lo menos de 10.000 soles. Y obviamente para el paciente tienes que ofrecerle lo más que se pueda, aunque sea exagerando, porque no vamos a ir mintiendo, exagerando, para que acepte el paciente. Imagínate, 10.000 soles. Pero eso sí, te garantizo 10 años nada más. Probablemente se te rompe, así que no vienes. Tienes que venir una vez al año. Y hagas una exodoncia en cualquier lado. Si vienes a hacer la exodoncia acá, perfecto. Pero si te haces cualquier otro tratamiento afuera, tienes que venir para controlarte. Cada vez que vengas, y me va a cobrar, sí, te va a costar. Tengo que tomar radiografía, te va a costar. Tengo que evaluarte, sacarte todo eso, volverte a instalar, limpiar todo y volverte a instalar. Por lo menos 2 horas ahí en la unidad. Voy a cobrar, no va a ser gratis. Y por ahí se rompe un tornillo, de repente de los 6 implantes, la estructura que has puesto, a veces abres, yo abro a veces, y uno de ellos está roto. Uno de ellos. Y tengo que cambiar. Ese tornillo me cuesta $30. Obviamente yo le doy un adicional, $50. Aparte del procedimiento. Entonces, eso no le estoy diciendo.
Entonces cometemos esos errores por vender. Entonces nos tenemos que preocupar en el hueso, también la parte de afuera, que es el fenotipo. Y ahí el grueso y ahí el delgado. Pero ¿qué evaluamos en el fenotipo periodontal? Evaluamos 3 aspectos, porque también hay fenotipo periimplantar. Evaluamos la cantidad de encía queratinizada. La cantidad de encía queratinizada. ¿Cuánto tengo de esto? ¿Y por qué esto es importante? ¿Qué pasa si tengo 2? Porque a veces en el periodontograma marcamos asterisco, 2 a menos. O a veces hay que no hay nada. ¿Qué es lo que pasa? Uno de sus compañeros una vez me dijo que teníamos mucosa, encía queratinizada no había en la zona distal de la tercera molar. Y ya en muchos de esos casos no hay encía queratinizada distal de la tercera molar inferior. No hay. ¿Qué hacemos? No puede ser nada, ¿eh? Muy importante evaluar esto porque esto de acá te va a permitir determinar la estabilidad del tejido óseo. Esta encía queratinizada, aparte por decir que es queratinizada, pero obviamente tenemos que pensar algo más, que es encía masticatoria. Es tejido blando masticatorio. Soporta fricciones. Y la fricción no solamente en la masticación, la fricción en el cepillado, que es más traumático el cepillado para nuestra encía, es más traumático el cepillado que la fricción del alimento. Por eso es que también antes se hacía, de verdad, los residentes, yo les hablo, cosas que han pasado, los residentes tienen que cumplir un récord, también igual como usted. Miren, los residentes, o sea, ya colegas que están viniendo para ser periodoncistas, implantólogos, vienen y tienen también su récord, fisioterapia. Y parte de la fisioterapia obviamente es la motivación. Tiene que hacer raspado alisados radiculares. Es básico eso. Bueno, ya más se enfrentan a estas situaciones de cirugía periodontal. Bueno, encía queratinizada. El espesor de la encía a nivel de la encía cristal, del surco gingival, el espesor. Y algo importante es la morfología ósea, el hueso, cómo se encuentra este hueso. Obviamente, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, gingivectomías, hacemos diseño de la sonrisa, ¿cómo vemos el hueso? ¿Cómo lo vemos? Porque yo voy a hacer el diseño. Antes, ¿cómo se hacía el diseño? Foto acá, buena foto, esto, lo otro, y entrabas ahí al Photoshop, o entrabas ahí, lo trabajabas incluso hasta en el PowerPoint, y ya había plantilla, ponen la plantilla, esto, lo otro. Hoy en día ya se hace esto con tomografía. Tienes que hacer una tomografía del paciente para evaluar este hueso. Y la tomografía obviamente te da en este plano también. Este es el plano que nos interesa, para evaluar el espesor del hueso. Y con eso ya tenemos un aspecto o una idea o algo más claro en cuanto al fenotipo periodontal. Entonces, es la cantidad de encía que tenemos, es el grosor de encía y la cantidad de tejido óseo que tenemos en ese paciente. Tenemos, por ejemplo, Podemos ver, evidenciar, que acá en cantidad de encía tengo, en volumen o espesor también tengo. Y dado que tengo esa cantidad y espesor, lo más probable es que tengo buen morfotipo óseo. Tengo un buen morfotipo óseo. En que es fino, es muy probable, obviamente delgado, la cantidad en altura probablemente tenga, pero es delgado. Pero esa morfología que sea fina en el espesor o delgado, es muy probable que ese hueso
haya dehiscencias o haya fenestraciones. Y obviamente si yo hago cirugías en ambos, en este paciente o en este paciente, obviamente va a haber particularidades, obviamente va a haber mayor reto, obviamente tenemos que pensar con mucho cuidado. Y acá, ¿por qué? Porque la vascularización es mucho menor, el soporte sanguíneo es mucho menor. Pase. Quiero que sean buenos cirujanos periodontales, pase. Entonces, esto es complicado. Es más complicado manejarlo. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar cómo hacer injerto de tejido conectivo. Pero ¿cómo voy a injertar si es delgado? Y la técnica hace que yo tenga que cortar en 2 pedazos, o sea, parcial, espesor parcial. Imagínate cómo hacerlo acá. Ya no voy a poder hacerlo realmente, no voy a poder hacerlo espesor parcial, va a tener, tratando yo de hacer espesor parcial, va a ser completo. Entonces, esas situaciones tenemos que identificar en nuestros pacientes y obviamente ofrecerles lo que se puede hacer, lo que su biología, su tejido nos permitan. A mí me ha tocado, en serio me ha tocado, presupuestos aparentemente bastante, o procedimientos bastante, de bastante por hacer por el paciente, pero la parte de hueso, encía, el seno, el nervio alveolar inferior, después también la salud del paciente, la condición del paciente, o sea, la edad, es que no se puede, no se le puede hacer. No se puede. El paciente tenía la disposición, principalmente la disposición que de hacerse, quiero tener prótesis. La situación económica, obviamente, tiene la situación económica, pero no te da el tejido. Muy diferente aquí. Y obviamente cuando vemos esta imagen, ¿qué estamos viendo? Hay algún problema periodontal. Hay problema periodontal. Y cuando veo esa imagen, dado de estas 2 o 3 diapositivas, que ya me tomó una hora, ¿no? ¿Qué más vemos ahí? O sea que, aparte de que está inflamada la encía, hay cúmulo de placas, todavía no es sondeado. ¿Qué más puedo estar pensando? Recesiones. Pero todavía no consideramos esas recesiones porque no está estable el tejido. Porque tú, de hecho, mira, haces raspado el cerdo auricular, eso se restablece y se queda bonito. Esa recesión no. El hueso. El hueso. Es el hueso. Cuando ustedes ven recesiones, ¿qué ven? ¿Que se ha perdido el tejido blando? Sí, es verdad, eso es lo que hay. Pero ¿qué es qué es lo más grave? El hueso. El que yo haga injerto de tejido conectivo, traigo de otro lado, de esa zona, es para allá, es lo que nos queda ya, no hay de otra. Porque lo ideal es que ponga ahí hueso. En una recesión le pongo hueso y para que se forme de nuevo encía. Pero no se puede. Bueno, hasta ahora, la ciencia no se puede colocar ahí hueso.
Entonces acá lo importante en el paciente es hablarle de la pérdida de hueso también, que es lo más importante. Y es esto lo que está perdiendo de hueso. Y esto principalmente, y esto se llama la evidencia, es prótesis, son coronas. Pero coronas invasivas, en la cual cuando ustedes hacen su prótesis, tienen que volver otra vez a perio. No sé si lo han dicho. ¿Qué? Sí, por eso o van a mal o van a mal a perio. Como que el amigo que lo ves todos los días, todos los años, algo te tiene que gustar. Por ejemplo, acá tenía que hablar perio para evaluarlo, si lo que han hecho, y eso es no solamente en prótesis, ¿no? Es en endodoncias, en ortodoncias, en las curaciones, en todo, no haya problemas con nuestro tejido periodontal. Y justamente acá había esos problemas. Porque estaba haciendo, aparte de que estaba siendo invasivo en algunas zonas, era también el perfil de emergencia, que tenía muy ensanchado esto. Esto estaba muy ensanchado, muy voluminoso, ese perfil de emergencia. Mucho volumen. Y eso obviamente lo evidenciamos con nuestro periodograma. Evidenciamos que es cúmulo de placa, y acá internamente obviamente pérdida de inserción supracristal, y esa pérdida de inserción supracristal pues hace camino a que haya una inflamación interna a nivel del tejido óseo, y eso hace que haya pérdida de hueso también. Nos ayuda bastante la sonda periodontal, y con esa determinamos lo que son las profundidades de bolsa y el encuentro o descubrimiento de los cálculos o tártaros dentales, que son zonas calcificadas. Esta está calcificado. Mayor daño no me va a hacer. Está calcificado. Sin nervios. Daño no me va a hacer. Claro, sí, está generando una hipoxia a nivel de lo que es el cemento, que cuando yo retiro esto, no es como que cuando se pegó algo en el vidrio, algo sólido, lo retiro ya. O digamos en las mayólicas, en superficies húmedas, lo retiro ya. No, también se va a ir cuando ustedes raspen, o sea, cuando retiran, estoy hablando de raspado, también vas a sacar cemento necrótico, cemento que está irregular. O sea, no es que el cemento de manera regular, este es el espesor del cemento, no es que de manera regular se va a ir necrosando. Y por eso cuando saco vas a sacar una taja, no, se necrosa así como perforaciones, huecos, se vuelve poroso. Y es por eso que cuando tú raspas, no lo vas a dejar poroso, porque eso es acumular placa. Porque cuando tú raspas tienes que alisar, es decir, vas a llevarte el cemento necrótico, que están en esos agujeros porosos, como también los que están ahí entre esos poros, o el cemento sano. ¿Por qué? Porque quieres alisarlo. Tienes que hacer eso. Pero acá todavía hay una situación de microorganismos activa, porque esto acá no se queda acá. Eso está generando todo un proceso inflamatorio, de tal manera que estamos perdiendo lo que es esto, el hueso. Y cuando nosotros entramos, realmente vemos la evidencia, realmente ahí es donde vemos qué cantidad de hueso se ha perdido. Y es harto, es bastante. Y es esto el cúmulo, es esta la placa, el tártaro. Pero obviamente acá, este ya está limpio. Tú cuando ingresas acá ves tejido granulomatoso. Y obviamente hay zonas donde sí podemos reparar y otras donde no podemos reparar. Y se desarrolla en ciertas zonas aún más por una situación biológica. ¿Por qué tan rápido ha avanzado acá? Y solamente focalizar en esto. ¿Por qué tan rápido y focalizar en eso? Porque es muy probable que haya sido una situación endoperio. Una situación endoperio
que es lo que vamos a hacer sus siguientes clases, es una situación en la cual es como una explosión por ambos lados que está generándose el problema. Y eso va a generar una deformidad a este nivel, porque este es bastante hueso. En una zona, muy probable, centrales, o sector antero superior, de bastante evidencia estética. ¿Y cómo haces ahora acá con este paciente? Tienes que valorar uno la estabilidad del diente. Lo otro, las paredes para poder hacer regeneración ósea. Acá vas a poder regenerar hueso, en esta zona, en esta superficie vestibular de la raíz. ¿Vas a poder regenerar hueso? No, no vas a poder. Lo único que te queda, porque es lo que te queda, es poner hueso acá. Y acá, ¿a expensas de quién? Porque esto es que es grave. ¿A expensas de quién? De la pared, y esperando que haya pared, porque obviamente esto no es mi caso, esperando que haya pared palatina. Y yo quiero pensar que hasta acá tengo hueso palatino, a expensas de ese hueso. Porque esto no me sirve para el hueso, ¿ah? Esto no me sirve. Tampoco me sirve esto. ¿Qué? ¿De dónde va a ir la vascularización acá? Hacia mi hueso. ¿De dónde? ¿A dónde? Lo único que me va a servir nada más es como una situación de armazón para que estabilice el hueso. Acá no tengo nada. El único que me va a estar sirviendo y me va a servir es el hueso palatino. Gracias a Dios es grueso y se mantiene ante la agresión, como este caso. Para generar estabilidad del hueso. Y es esto lo que tenemos. Esto acá. Obviamente esto está súper, o sea, si viene este paciente, sí, con una pared, pero no es una situación, antes también decían, con una pared, la predictibilidad de que resulte o haya éxito en el paciente era reducido. Preferible era con 3 paredes o circular, por ejemplo, como un cajonado, pero de 3 paredes. Antes, ahora no. Ahora puede haber casos de una pared y va bien, tan igual como de 3 paredes. Porque va a ser, depende del caso. Por ejemplo, en este caso, si esta es una pared, obviamente comparada con esta de 3 o de 2 en este caso, no es como este. No es como este. Este es una pared también. Este también es una pared. Pero obviamente este es fácil. ¿Por qué? Porque tienes hueso acá y tienes hueso acá, hueso acá. Fácil, porque incluso coloca la membrana y eso es todo, y eso prende. Casi prende al 80%, es decir, en volumen del 80% de lo que tú has colocado. Y eso es un éxito. Pero acá no va a ocurrir eso. De una pared vas a tener el 80%. Probablemente tengas el 60 o 50% de lo que tú vas a colocar de hueso. Y obviamente estás colocando hueso y membrana, suturando, haciendo las técnicas y todo ese rollo. Lo mismo. Por eso es que las paredes es referenciales, pero lo importante es de dónde va a salir la vascularización y el soporte para estabilizar ese injerto que vas a colocar. Es referencial. Porque obviamente también estas imágenes están, pero obviamente que hay casos de una pared y que no hay esto, no hay esto y no hay esto. Entonces, tú tienes que hablar caso tras caso. Yo no terminé de comentarles, pero antes hacíamos motivación y fisioterapia, los de la especialidad, agarraban para juntar su motivación de la juntaban a sus 5 pacientitos que te atendieron ese sábado, ese domingo, ya los juntaban, listo. Hacían lo que tenían que hacer, ya para hacer ese motivación, lo subían acá. 5 o 6 pacientitos, ya le explicaban toda la situación de fisioterapia y todo ese rollo. Pero obviamente eso se permitía antes, pero ahora no. ¿Por qué? Porque cada paciente es individual, cada paciente es diferente, su habilidad para cepillarse es diferente, su tejido, cómo es su tejido, qué fenotipo tiene, cómo está la predisposición de sus dientes, los puntos de contacto, si tiene puntos de contacto, sus diastemas, tiene maloclusión, tiene X cosas, es diferente para la hora de explicarle cómo tiene que hacerse su higiene. Los implementos es diferente para cada uno, algunos tendrán más, otros tendrán menos implementos, con lo cual pueden hacer buena higiene. Entonces va variando. Y va a haber casos en los cuales, pues, lamentablemente uno se pone a pensar o a evaluar esta radiografía y uno podría decir que sí, se puede salvar todas.
palatina, aparentemente, y la pared mesiana. ¿Y por qué no podría colocar un injerto? O eso estabilizar y solucionar ese problema. Porque si se dan cuenta, se ha perdido, se ha sacado el diente. Si tú ves el periodontograma, todavía tiene soportes, aparentemente. ¿Por qué tendría que haberse extraído esa pieza? Y ves, miren lo que es el hueso. Miren lo que es el hueso. Pérdida acá, pérdida acá. Obviamente si se saca este diente, igual todo ese tejido perdido. Y miren acá. Hoy en día muy importante los registros radiográficos. Y tienes una estabilidad en cuanto a lo que es hueso. Hueso. Pero miren cómo el tejido blando. ¿Cuánto le ha gastado acá el paciente? Para que quede, para cómo queda. ¿Cómo queda? Pérdida de papila, pérdida de papila, pérdida de papila. Acá se puede hacer más cosas, sí. Podemos regenerar papila, podemos aumentar papila. Sobre todo acá a nivel del implante, más que todo. Acá también, pero todavía tenemos que ver esta zona acá, porque hay defectos. La morfología que tiene, este es lo peor que puede ocurrir. Y obviamente es parte del cliente. Es esta concavidad que desarrolla acá, que es difícil incluso de limpiar. Uno dice, estoy raspando, pero a veces no, porque es una zona cóncava. No va a pasar la legra ahí de manera eficiente. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué lo extrajo? Adrián, ¿por qué lo extrajo? Bueno, eso, Porque periodontalmente no era viable, nada más. ¿Qué más puedo decir? la restauración, no es un poste, pero sin poste. Periodontalmente no era viable, Solo tiene endo. se hizo la exodoncia Es como los que salimos al año, pues, una endo. y obviamente implante con relación ósea. Pero yo no tenía problemas frontal. Cada caso es diferente, Muy amplio. no va a ser un mismo. El hueso tiene que ser, el biomaterial que tú vas a usar tiene que ser bueno, porque hay biomateriales que yo recuerdo, yo he usado. La clínica te enseña todo eso, porque obviamente en la clínica usábamos un hueso que costaba $30, la membrana estaba a $40. Wow, nosotros hacíamos, incluso lo partíamos en dos. Era bien graciosa esa membrana. Esa membrana era porosa, o sea, huecos así evidentes, o sea, hueco. Y eso lo usábamos. Pero, ¿y la membrana cuánto está? ¿Cuánto estaban otras membranas? $160. Hasta 240 por el tamaño que te vendían. El hueso está a $180. Un gramo. 120 medio gramo. Entonces, obviamente esos huesos ya ni más, ¿no? Esa membrana también no servía. Servía como para practicar así en el paciente, como si fuera chancho. Pero de que haya insertado, haya funcionado, no. Por eso es muy importante. Uno, no se ve, pero es de que tienes que sacar todo tejido patológico, porque obviamente acá está totalmente contaminado, o estaba, se limpia, se lava, se raspa, hueso limpio, lavado, desinfectado, aséptico, y ahí se coloca nuestro hueso. Ese hueso, como pueden ver, está impregnado de sangre, y
implante es fácil. Y yo les pregunto, ¿ya qué van a colocar? El domingo vamos a colocar 3 implantes. Y lo que el otro le pregunto, ¿con regeneración? Sin regeneración. Sin regeneración. No, ya fácil. Fácil. Si con regeneración, ahí es donde te demoras. Colocar el implante en serio es fácil. Yo creo, no hay procedimiento más fácil que colocar implante. Ustedes están haciendo postes o han hecho ya maquetas. En serio es fácil. Por ejemplo, las empresas ahí hacen su workshop, para colocar implantes. Te ponen una mandíbula. Yo he entrado a varios de esos. Y salías contento, porque es ahí, pues uno colocas una fresa, la más delgadita, que le decimos lanza, como para hacer la guía, y a la longitud, ¿no?, que tú quieres. Ya de 11 milímetros va a ser tu implante, ya 11 milímetros. Ya agrégale uno más, ya 12 milímetros. Vamos mirando ahí la raíz. Listo, ya. Otra fresa, más ancha, de 2.2. Te lo ensancha, el mismo, ya, listo. Otra fresa, ya, de 3.0. Ya. El implante que vas a colocar es de 3.5. Ya, el toque del implante. Va adentro y ya está. Fácil. Es fácil. Y con eso ya estás cobrando al paciente por lo menos la mitad, 1500. 1500 y el implante te costó más o menos, ponle 350. Y eso es un implante así nada más. Un implante bueno te está saliendo más o menos 500 soles. El otro 350. Estás ganando, descuéntale lo que hayas usado, ya 100 soles más. Estás ganando más que el doble. O sea, en esa situación, cuando colocas un implante, media hora y eso. Coloca el implante y ya sutura. Lo más difícil quizás sea suturar. Cuando suturas, obviamente abrir la cresta, ahí está el hueso, harto hueso. Obviamente ya has hecho la tomografía, todo. Y 3 puntitos. Ya listo, ya está. Y control, digamos, al mes si quieres, y de ahí a los 3 meses empieza la parte de rehabilitación. Por eso es que hoy en día, si van abajo, se baja un montón. ¿Dónde puedes encontrar implantes hasta 1000? 1000 soles de un implante. Hasta rehabilitamos. Porque realmente es fácil. ¿Qué es difícil? O sea, para mí es más fácil hacer implante comparado con el poste. El poste es trabajoso. Trabajoso. El poste tiene que ir en el medio de la raíz. Acá no, acá tienes todo este volumen de hueso y ponle, por ahí ponle. Pero obviamente que no salga, no choque a los dientes de los costados y tampoco salga, ¿no?, de vestibular, de su tabla vestibular. En este cajón, ahí que va. Y si sale, bueno, ya, colócale el hueso. Pero obviamente ya en la tomografía ya has visto esa situación. Y hoy en día hay la cirugía guiada. Es decir, y también ahí ya está entrando la cirugía guiada en endodoncia y en poste. Es decir, le pones una férula, imagino que saben, pero igual les quiero ver. Le colocas una férula que ya está construida, o sea, está impresa por la computadora, gracias a la información del escáner, con la información del tomógrafo, eso se integra, esa información, y ya en la computadora ves tú cómo va a ir el implante. Va a ir acá, y ahí se construye esa férula y colocas ahí una férula rígida de acrílico, es resina, pero digamos que es la consistencia del acrílico, y ya en esa zona donde no está el diente hay un anillo. Ese anillo es el eje justamente para tu fresa que vas a poner. Por ejemplo, en el otro que no es guía, le hicimos a mano alzada, es al pulso. Bueno, ahí tengo que poner el perno, ya listo, ahí lo pongo, el tornillo. El otro no, el otro ya es una férula en la cual ya ahí está ya el agujero. Te direcciona tridimensionalmente y la profundidad incluso. Porque en el otro tú ves nada más la línea, ¿no? Esta es la fresa y hasta acá es 11. Ya bueno, que hace que introduzcan el hueso, 11, ya listo. En el otro no, nada, todo. Y a veces ni siquiera necesitas, si tienes buen hueso, no haces incisión. Fresa desde la encía mismo, así, está la encía, sin incisión, sin nada. Entra la fresa, corta. Terminas, coloca el implante, queda como un hueco. Y eso, le pones tu tornillo de cicatrizzación, y ya está, listo.
es mucho más fácil. Dime. Doctor, ¿varias veces si es cementado o atornillado? No, no varía. Nosotros buscamos, y eso la cirugía guiada ahora. La cirugía guiada busca que sea atornillada. ¿Qué quiere decir? Que la chimenea para atornillar la corona al implante sea por palatino o sea hemocruzal. Es decir, ese agujero, si este es un implante, salga acá. Obviamente no se va a ver. ¿Qué ocurre con la de mano alzada? O sea, colgando así al pulso, al ojímetro, como bien. Es de que a veces sale pues, por vestibular. Al final vas a saber cuándo, cuando haces la rehabilitación. También cuando estás en posteriores, quieres que el agujero salga acá, en esta parte. Pero ¿qué pasa? Digamos es vestibular y el agujero sale por acá, justo aquí. O sale totalmente vestibular. Pucha, ya caballero, cementada ahí. No te queda otra, ser cementada. Pero ¿cuál es el problema de la cementada? ¿Cómo le das mantenimiento? Porque al año tienes que sacarlo, limpiar, ver cómo está y otra vez torquearlo. Limpiarlo y torquearlo. No sé si saben, pero cuando hacen mantenimiento al carro, al menos al mío, sacan las llantas. Las llantas están atornilladas también, igual como torqueadas, igual como el implante. La corona del implante al implante está torqueado. Bien. Cuando tú haces mantenimiento, sacan, lo desentornillan. Y es lo mismo. Yo también, cuando no es el mantenimiento, a ver si todo está bien, sí, a ver, sondeamos por acá, no, todo está bien. No, ese no es. Ese es el que va a cobrar el mantenimiento 100 soles, 200 soles. No, lo que tú tienes que sacar es desentornillarlo, sacarlo. Y cuando sacas, vas a ver todavía que el tornillo que está dentro, que está tapado, supuestamente sellado y todo el rollo, está contaminado. Es como que un fierro húmedo sale negro. Yo saco ese tornillo y agarro la gasa y le doy vuelta en el hilo y aparece negro y gasita. Ese tornillo, tú tienes que tener un lavadero ultrasónico como el que tenemos acá en la clínica, en el lavadero. Ahí colocas ese tornillo y ese lavadero ultrasónico te lo limpia y otra vez va a boca. O si quieres lo cambias por otro, depende. Bueno, buenos biomateriales para que funcione. Excelente. Acá ganamos. De hecho. Y cuando hablamos con la situación de vascularización, porque obviamente me interesa que haya vascularización acá adentro, en el hueso, ya sé qué tipo de hueso. O sea, esto es lo que está aconteciendo en nuestro paciente cuando hay alguna enfermedad periodontal. Nosotros, esta situación, este rollo de que todos nuestros pacientes vayan para acá, al final, ¿cuál es el objetivo? Es por esto, por el hueso. Es por eso. Si no afectaría al hueso, en serio, que si no afectaría al hueso, la inflamación, todo lo que ocurre a nivel gingival, si no afectaría al hueso, bueno, ya, no importa. Dime. Doctor, ¿qué pasaría si por un mal diseño de colgajo se le empieza a necrosar la encía? Es difícil. Lo que sí se va a necrosar es el injerto. El injerto sí se necrosa. Pero sí que por ahí, un mal diseño, digamos, en cirugía yo les he dicho que la base es más ancha y todo ese rollo. O sea, cuando tú haces tu colgajo, la base tiene que ser más ancha, justamente por esta situación de la vascularización, del aporte sanguíneo. Pero cuando tú haces bien tu sutura, estabilizas tu tejido, no hay problema. Se reintegra esta papila. Cuando yo suturo bien, es estable, no hay tensión, entonces va a mantenerse. Va a mantenerse una vascularización inicial desde aquí. Mi problema principalmente va a ser con los injertos y con la estabilización. Muy importante, aparte de lo que es el diseño del colgajo, es la sutura. Muy, muy importante la sutura. Vamos a verlo. ¿Qué me interesa cuando hacemos el colgajo? Que haya accesibilidad al defecto óseo. O sea, que de coles hasta acá, o que hagas tu incisión hasta aquí, o hagas hasta acá, es lo mismo. Lo que tú tienes que tener es accesibilidad a tu defecto, donde vas a trabajar. Pensar qué es lo que vas a hacer, porque no solamente probablemente
puedes hacer de acá dos cosas, o limpias, raspa, porque este es colgajo abierto, acceso periodontal. Limpias acá con tus curetas y todo lo que tengas de instrumental y que sea rugoso para raspar, sacar todo esto, porque el tejido, este tejido patológico está bien impregnado, no es fácil sacarlo y tiene que hacer lavado y otra vez chequear, revisar, y obviamente para mí sería más fácil, me saco este hueso y ya, muy diferente cirugía. Bueno, limpiar, para yo tener acceso a ya esto. Y si requiero, decolo por palatinos. Si no requiero, ahí lo dejo y lo trabajo por acá nada más, dependiendo. Tengo de igual manera que exponer la superficie radicular porque voy a dar tratamiento a la superficie radicular. No solamente al defecto óseo, sino también a la superficie radicular. Y tengo que tener evidencia de esto. ¿Okay? Por eso que muchos de los colgajos que son para cirugía periodontal, va a ser desde la cresta. Porque acá, imagínense que este defecto no estuviera acá, estaría acá. Muy bien podría ser acá un trapezoidal, una semilunar a nivel de encía adherida. Pero como es una situación periodontal, muchos van a ir todo. Por eso es la parte de la superficie radicular. Pensar en la posición final de mi colgajo. ¿Por qué? Y esto va justamente a lo que estaban preguntando sobre la vascularización. Porque el aporte sanguíneo, a pesar que hayamos dicho antes, de que ya lo cortaste y ya está. No, el aporte sanguíneo te dice, de acá. Pero todo lo hemos cortado, sí, pero se va a integrar. ¿Cuántos de ustedes no han visto a los 3 días a sus pacientes? Y se ve como ya a los 24, 48 horas ya se ve como que se está cicatrizando. La cicatrización en tejido blando es rápido, es sorprendente. Se va ya la vascularización en las 24 horas. Una colección inicial. Entonces también va a haber acá, por eso es importante la posición final de mi colgajo. Y obviamente, no solamente, si ustedes se dan cuenta, no estoy cortando la papila. Consideración estética del área quirúrgica. No estoy cortando la papila, porque la papila es muy estético. Y es una de las cirugías más difíciles de realizar, una reposición de papila. Es más complicado. Tiene que evaluarlo bien, si se va a poder o no se va a poder hacer. Y acá no se está cortando la papila, porque la papila está íntegra. O sea, esta es la base de la papila y la estamos manteniendo. No se está ni decolando. ¿Okay? Y para la posición final de mi colgajo, obviamente voy a suturarlo acá, para que haya una vascularización acá mucho mayor, es una base, la base. Para que haya vascularización de ese lado, no solamente de este lado, sino de este lado también. Por todos lados tengo que conseguir la vascularización. En mi cirugía periodontal es muy importante la vascularización. Cada uno de los aspectos que les estoy hablando y comentando, la parte clínica, son consideraciones importantes para el éxito de nuestra cirugía periodontal. Y justamente es esto, preservación de un buen aporte sanguíneo al colgajo. No solamente el aporte sanguíneo de la base del colgajo, no solamente de eso vivo, no de eso solamente va a vivir. Y obviamente el aporte sanguíneo a mi colgajo, está bien, pero no solamente al colgajo, sino también a lo que voy a injertar acá, a lo que voy a realizar acá. Ya, no voy a poner nada, pero lo vas a llenar de coágulo, no lo vas a suturar así. Vas a hacer que se llene de sangre, y esa sangre se coagula, y recién cuando esté lleno de sangre, porque no vas a colocar nada, pues ahí recién lo suturas. Porque gracias a lo que tú has hecho, el raspado del seno radicular quirúrgico, ¿se va a regenerar hueso? Sí, se va a regenerar. Y muy probable que se regenere por lo menos esta cavidad. Porque acá adentro hay como una cavidad amplia. Se va a tapar probablemente esto y acá todavía un poco más. Pero en volumen, en este sentido, igual no. Si le colocas hueso, obviamente el éxito es mucho mayor. Y obviamente vas a generar un mayor volumen. Porque el hueso es el andamiaje, es un andamio. Para que luego vengan los vasos sanguíneos y ya tengan el andamio, o sea, dónde soportarse. Porque es como acá. Acá se va a formar, digamos, vasos sanguíneos en el piso, pero no va a llegar hasta acá, pues.
a esta altura no va a llegar, a esta altura va a llegar el vaso sanguíneo, no va a llegar. Entonces, ¿qué le pongo? Le pongo ahí hueso, en este caso media, para que pues se pueda subir por acá y se pueda ampliar. Eso es un andamio temporal, porque esto de aquí, gracias a que todo lo que se va a generar acá, biológicamente, se va a formar osteoblastos. Esos osteoblastos van a reabsorber este hueso y luego van a generar otro hueso. Hay un intercambio. Y vamos a lo que ya es en sí cirugía. Y uno de los procedimientos que tendríamos que realizar y ofrecer a nuestros pacientes es esto. Muchos, hay una alta tasa de recesiones gingivales. Por eso es que ha tenido el boom. Mundialmente ha tenido un boom. Y la técnica es la técnica es el injerto de tejido conectivo. Bueno, la técnica de Zucchelli, y es el injerto de tejido conectivo, esto es sencillo así en inglés, con colgajo desplazado hacia coronal. ¿Qué quiere decir? Primeramente, injerto de tejido conectivo. Agarro de paladar un pedazo de tejido, lo trato, ese tejido que estoy sacando del paladar, lo trato y le pongo acá, como una chuleta. Acá lo pongo. Acá me falta tejido blanco. Ya, perfecto. Acá lo pongo. Claro, hay una técnica. Lo pongo ahí y lo otro que voy a hacer, colgajo desplazado coronal. Ya. Este colgajo que está acá arriba, lo pongo acá encima de la chuleta. Plum, encima. Y ya está. Es como un sándwich, ¿no? Está la raíz, viene acá el injerto, y encima del injerto viene el tejido que está ahí en el ápice, desplazado hacia coronal. Eso es. ¿Y eso se hacía antes? Sí, se hacía antes. Yo hacía eso. Yo empecé haciendo eso. Y de 10, 9 fracasaban. 9 fracasaban. ¿Con qué ganas le voy a decir a mi paciente? Y lo que sacaba de paladar le olía una semana al paciente. Una semana. Tenía que mandarle con inyectable por el injerto que sacaba en paladar. ¿Con qué ganas? Con eso no vas a creer en la peli. De hecho, ¿con qué ganas voy a ofrecer, digamos, acá? Y luego tengo el otro cañón también por hacer. No. Por eso esto ha sido un boom. Y obviamente hay ciertas situaciones que tienes que evaluar. Que obviamente según la clasificación de Cairo, en qué estás. Y obviamente sacar la predictibilidad del éxito de esto. Porque eso de que los 9 fracasaron, obviamente no era porque yo era malo, quizás, pero era una situación casi general. Ya, míos fracasaban 9 de 10, a otros fracasaban 7. Ya, ponle 5 a otros, pero 5 es mucho, pues. ¿Quién hace acá un procedimiento que la mitad puede que fracase, la otra mitad puede que vaya bien? Nadie. Ustedes lo que están haciendo, obviamente la predictibilidad casi es el 99% de todo lo que hacen. Ya son errores, digamos, humanos, insumos, esas cosas. Pero de que el procedimiento funciona, funciona. Evaluamos la cantidad de la recesión. Cairo también propuso esto. La cantidad de la recesión. ¿Cuánto tenemos de recesión? Ya, 4 milímetros. 4 milímetros es lo que yo tengo que... ¿Factible? Sí, factible. 6, 7, 8. Pero 4 milímetros. ¿Cuánto de espesor de mi enciado? 1 milímetro. Mira, perfecto. Venga ahí. Tengo buena presión para el espesor, el volumen. ¿Cuánto de densidad queratinizada? 2 milímetros. 2 milímetros de densidad queratinizada. Bueno, algo es algo. Lo puedo hacer. 2 milímetros de densidad queratinizada. Mira, y es poco, pero hay densidad queratinizada. Si no hubiera, no, ahí ya no. Esto de acá, que es parte del grosor, si es menos de 1, tengo que hacerlo con mucho cuidado. Hay ciertas consideraciones. Pero obviamente el pronóstico ya se vuelve reservado. Acá 2000 no hay problema. Acá la longitud, 6 ya he dicho. Aquí, en el diente. Obviamente,
pasa el límite amelocementario. ¿Pasa? Sí, pasa. Tipo A. Y el step, si es que hay un escalón. Es decir, a veces tienes esto y acá hay como un escalón, algo socavado. Así. ¿Positivo? Sí. Ese escalón no tiene que ser más de 1 milímetro. Entonces tú pones acá tu sonda, así, tu sonda, no tiene que ser más de 1 milímetro. Si es más de 1 milímetro, ¿qué haces? Tienes dos opciones. O bien lo bajas, esos 2 milímetros, ¿y cómo lo bajas? Si tengo un hueco acá, pongo mi sonda, es más de 1 milímetro, pues lo bajo. Ya, lo voleo un poco los costados y ya para que simule, para que entre el tejido. El tejido que tú vas a insertar no va a meterse así, pues, porque es un hueco, es un escalón, por eso se llama escalón. Pero si es así ondulado, si normal va ahí. Porque obviamente, ¿cómo es la raíz? La raíz son ondas, no hay ángulos. Ustedes han tallado raíces, son curvas. Y en esas curvas sí se puede desarrollar tanto el hueso como el encima. Cuando es escalón, no. O lo otro, digamos, es un ramo bastante profundo que no puedes disimularlo desgastando los costados. Es bastante profundo, 2 milímetros no vas a poder, 3 milímetros no vas a poder. Y hay de esos, claro que hay de esos. Ustedes mismos han visto las fracciones. Es como que, aparte de la recesión, es como una tajada le han sacado al paciente en esa zona, por el tramo cruzal, qué sé yo. ¿Cómo haces? ¿Qué haces ahí? Y a veces pones 3 milímetros, 2 y tanto. Lo que tienes que hacer es rellenarlo. Lo rellenas con llenado. Lo reconstruyes. Entonces, son esas consideraciones que se ha tomado en cuenta. Y esto justamente, si ustedes se dan cuenta, este es el fenotipo. Por eso. Pero no solamente ha cambiado la clasificación de las enfermedades, obviamente también en las consideraciones que se tienen que tomar en los procedimientos. Pero ha cambiado en los procedimientos. Y la incisión. Vamos a planificar la incisión. Vamos a hacerlo rápido. Pero, esta es la recesión. Mido cuánto es la recesión. Digamos que es 4 milímetros la recesión. O sea, esta cresta a nivel vestibular tiene que estar acá. Digamos que sea 4. A ese 4 yo me voy con mi sonda, también lo coloco acá. Aquí. Desde la punta de la papila, 4. Pero no 4 más 1. Sería 5. 5 acá. Entonces aquí. Acá también. Acá 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Significa que ahí voy a trazar una perpendicular, como ustedes ven acá. Perpendicular, perpendicular. Perfecto. Y eso va a ser mi incisión. Voy a decolar esto a nivel del surco, como ustedes hacen para exodoncia. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta esta perpendicular que he calculado. Esta de aquí, ¿de dónde viene? Viene de acá, la recesión. La recesión más 1. Eso es. Es 4, acá sería 5 y acá 5. ¿Ok? De ahí hago esta incisión, luego hago esta horizontal o paralela. ¿Okay? Veo mi proyección, no debe llegar al semi o a la encía de los costados, a la encía libre de los costados. ¿Okay? Hago la proporción más o menos para que llegue a la papila y corto, y descargo. Y eso es todo. Esa es la incisión. Fácil. De verdad, es fácil. Antes no era así. Antes era. Este es su Kelly de hace 8 años. Y es lo mismo, solamente vamos a ver algunas consideraciones. Esta es mi incisión, esta acá, y esta acá, y esta acá, y esta acá. ¿Ok? Ahora, el decolado. Cuando yo hago el decolado, esto va a ser espesor parcial. Esto. Parcial. Tengo que hacerlo parcial. Es la técnica. Y acá, total. Esto que es parcial va a venir acá. Esto aquí que es parcial va a venir acá. ¿Por qué todo el rollo que le he metido a ustedes, hueso, vascularización, es por esto? Porque acá va a haber aporte sanguíneo, acá en la papila.
Acá en este que es parcial va a haber aporte sanguíneo. Yo suturo, se van a juntar dos superficies con aporte sanguíneo. ¿Qué pasa si lo hago total? Si lo hago total, va a salir con periósteo. ¿Y qué pasa si esto está queratinizado y lo pongo encima? No va a haber vascularización. Si yo me corto un pedazo, esto aquí no se va a pegar, por más que lo pegue, no se va a pegar. Si yo me corto esto, yo me corto acá, ahí sí. Obviamente tiene que estar estable, no tengo que mover para nada. Es esto. Entonces, este es parcial. ¿Y acá por qué no es parcial? Porque acá no hay vascularización, ese de ahí va a venir acá. ¿Y qué pasa más arriba? Más arriba, lo que me interesa es ir muy pegado, o sea, acá voy a cortar totalmente el periósteo. ¿Por qué? Porque eso tengo que jalarlo. Recuerden cuando hemos trabajado en el chancho. En el chancho ustedes cortaban el periósteo y ¡frum! Lo jalaban. Adrián, lo jalaban. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Y aparte, va a ir muy superficial. Miren, entonces, ¿hasta dónde tengo que cortar? Antes ustedes se han cortado en cirugía hasta por acá nomás. Ahora cirugía periodontal, obviamente está fileteando en dos pedazos. Y aparte acá va a tener que ir más profundo, más arriba, más al fondo. Y aparte, porque al fondo es ancho, pues, toda una zona mucosa, o sea, de aquí para adentro es un montón. ¿A dónde va a llegar mi hoja de string? Pegado hacia el hueso, más próximo hacia el hueso, en el medio, o pegado a la mucosa, pegado a la mucosa. Por eso es superficial. Estas cosas tienes que hacerlo así. Sí, tienes que hacerlo así. Si quieres tener éxito, tienes que hacerlo así. O sea, y esto obviamente son papers y papers de investigación, de sustento, de justificación. Y obviamente existe de que digamos, sacamos la técnica Vargas. ¿Ya? Y en sí, y como a veces a algunos no les cae Vargas porque es muy bailarín, muy esto, muy lo otro, entonces a ver, voy a hacerlo, lo que hice. Y veo que funciona, y todo el mundo lo hace. Sí funciona, sí. Obviamente todos ellos lo sustentan, ¿no? Sí funciona, y funciona. Por eso esto tiene sustento. Que ustedes lo hagan así, o sea, no es... Bueno, es esto. Tu sonda, acá, también mides la cantidad de la recesión más 1, marcas. Normalmente agarras, lo paras esto, lo levantas, la sonda, y le haces un pinchazo. Y ahí marcas, ¿no? Va a haber un punto de sangrado. Y más o menos te proyectas ahí cómo va a ser tu descarga, el medio. Esto no es necesario. Pero ahí empieza tu incisión, ¿no? Haces tu corte, tu descarga. Tu descarga normalmente debe ir quizás 1 milímetro más de la línea mucogingival, porque ahí ya se puede levantar. Y miren que es poca densidad queratinizada. Es poca densidad queratinizada. Miren, ¿cuánto tiene esto? Ponle 2 ya, porque esto aquí es mucosa. Acá está el límite mucogingival. El límite mucogingival. No, creo que está acá. Es poco. Y tienes. Y empezamos. Normalmente, obviamente, haces este corte, y luego empiezas acá, ¿no? Levantando así, fleteando, y la hoja de bisturí. No es la hoja de bisturí de cirugía. Es la 15C, sí, cuando estamos en cirugía, es una hoja de bisturí con mucho mejor corte, mucho más fino, mucho más, o sea, ¿cómo te digo? Calidad en el corte. Hay cuchillos y hay cuchillos, ¿no? Hay cuchillos estos, no sé qué marca, digamos. Rinawol, ¿no? Facusa, pero Rinawol, que te cuesta, no sé, pues 1000 soles y el otro te cuesta 100 soles. Ya, esas hojas de bisturí. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes hagan esto, les vamos a dar la otra hoja de bisturí. Entonces, lo cortas por los costados y ya saben ya que esto está parcializado, o sea, acá hay tejido conectivo. El conectivo lo estamos partiendo en dos.
por ese lado, por este lado. ¿Sí? Y acá ya ingreso yo, luego ingreso acá ya normal con tu ley en esta zona. En esta zona, porque sabes tú que esta zona es total. Y este es más delgadito, pero siempre la aspiración de punto. Siempre la aspiración de punto. Para que puedas ver. Porque si está esto se llena de sangre. Si no hay aspiración ahí inmediata, no se puede ver. No está con tu gasita, esto no. Casi no usamos gasa. Estás ahí cortando y ahí estás mirando el punto. Y estás viendo ahí. Eso es tan grande. Y acá de colas, porque ese es total. Pues acá el hueso y acá está conectivo. Y acá viene la otra parte, la parte superior. Es que tú tratas de uno, primeramente cortar el periósteo, ahí arriba, para poder jalar, porque este tejido tiene que venir hacia abajo, y después tratar en la manera que se pueda, obviamente tienes que llevar para pegado, digamos, el labio de atrás, para que el corte acá sea lo más superficial posible. ¿Ven cómo trasluce? O bueno, se está sacando un poquito para que se note la hoja de bisturí. Pero es superficial. Es superficial. Después de que has hecho tu incisión, ves el step o escalón y de todas maneras raspas. Y puedes colocar algún acondicionante. Puedes colocar algún acondicionante y es esto, en otras palabras. Y tienes esto, mira. Si te das cuenta, normalmente va en proyección de la papila, ¿no? Del lado distante de la papila. Va en proyección de eso. ¿Sí? Y tienes que ir a sacar tu injerto. Y antes, obviamente la morfología sí lo sabíamos, pero no sé, pues, eran los protocolos. Sacábamos harto de acá. Todo hasta el fondo. Si acá lo cortábamos, sangraba, dolía, salía todo el espesor. Éramos toscos, no sé qué palabra decirlo, ¿no? Salvajes. A lo que vamos salvajes. Éramos cirujanos en sí. Este es cirugía perioral, en la cual hoy en día sacamos así poco, no es necesario. Porque lo que te interesa, mira, sacamos antes quizás 2. Ustedes saben cuánto ingresa la aguja, ¿no? Cuando ustedes hacen su anestesia a nivel del paladar, 2, 3, a veces 4 alguna vez. Y mira, sacamos esos 4 milímetros, o 3, ya ponle 2 milímetros. ¿Y cuánto necesitas? Y esos 2, miren, vamos a pensar, esos 2 lo metí ahí del injerto, lo metí al injerto, 2 milímetros, 2 kilómetros para que se vascularice, o sea, yo mismo me complicaba, porque era tremendo volumen para que vascularice, para que prenda, mucho. Hoy en día se ha determinado que solo necesitas de 0.6, 0.8, ni 1 milímetro, entre 0.6 a 0.8 milímetros, y es lo que necesitas sacar nada más, pues. Entonces, ¿qué estás haciendo? Es decir, estás dejando acá no hueso, estás dejando tejido conectivo. Y esto acá lo puedes poner alguna colágeno, hasta resina ya le ponemos. Resina fluida. Y lo llevamos acá ácido, adhesivo, todo, y ahí como claro. Una tapa. Sí. Aparte, obviamente, de esa cintura cruz, ¿no? Y obviamente sangra menos, más manejable. Y eso se sentaba acá, ¿no? Y obviamente eso lo manejamos ya en este pedazo. 2 milímetros acá. Y puedes sacar desde el canino hasta la tercera molar. Y hay cirugías en las cuales sacan todo esto, la mitad, y acá también, la otra mitad. Porque ya es menos traumático, menos sangrante, menos doloroso a lo que antes era. Sacas. Ya, ahí la técnica en la cual puedes hacer a ventana, así sacas todo el pedazo, ventana, dependiendo para qué necesitas. O si quieres hacerlo más rápido, pues lo haces a ventana y ya está, lo sacas todo ese pedazo. O le puedes hacer a sobre.
De sobre sí, demoras un poquito más. Menos se va a morir. Pones acá, pones acá, pones acá, Sí, no, y levantas esto, cortas este corte, lo levantas, y acá haces otro corte, para sacarlo de adentro. Pedazo, y ahí sacas, y otra vez lo pones esto y suturas. Sí, más chamo. Y esto es lo que te sale. Te sale el epitelio, te sale el tejido conectivo, y entre el tejido conectivo te sale el tejido adiposo o glandular, dependiendo del volumen que tiene el paciente o la composición que tiene. ¿Qué nos interesa? Para el caso que estamos revisando, que me interesa solamente es el conectivo, solo el conectivo. Antes, ¿qué hacíamos? Todo este pedazo, con la punta sacábamos el epitelio, desepitelizábamos, nada más. Antes. Y sufríamos con todo este chuletón. Hoy en día no. Hoy en día sacamos sí el epitelio y todo lo que es tejido adiposo glandular y nos quedamos con el conectivo. Ya te decíamos, por eso, para que prenda, para tener suerte. No, por gusto. Y tienes el grado, y lo filetamos y lo cortamos. Vamos sacando, vamos sacando. Este tejido epitelial obviamente se evidencia, es fácil de ver. Sacas el epitelio, lo ves, es más rosado. No decía, el tejido conectivo es rojito. Y este tejido adiposo ahí, con la luz tienes que jugar para ver. Es medio amarillo, amarillento. Entonces lo sacas. Y te quedas así como esto. Y para que prenda, cuando tú vengas esto, tu colgajo desplazado de coronal acá encima, obviamente no puede haber pues epitelio. Tienes que sacar el epitelio para que esté conectivo, cosa que va conectivo con conectivo. Por eso se desepitaliza las papilas. Lo puedes hacer con toque de bisturí así como está haciendo, lo estoy cortando la papila, sacando solamente el epitelio, o sacando, o también puede ser con la tijera. Y acá está sacándolo, ¿ves? El pedazo de papila. Ya. Dejando conectivo. Mis dedos son gordos, no puedo hacer. Sí se puede. Miren, delgado. 0.6, 0.8 milímetros. Súper delgado. Súper delgado. Esto aquí tiene que estabilizar. El tejido tiene que estar estable. Por ende, normalmente ponemos dos suturas. Sutura simple. Acá uno, acá otro. La papila. Acá uno, acá otro. La papila. Y esto se va a mantener donde tú quieres el injerto. Acá la recesión llegaba hasta acá, creo. Así. Y sobre eso se coloca. ¿Sí? Normalmente este tejido no tiene que exponerse al final. Por eso, si tú quieres acá, ponle ya medio milímetro, un milímetro exacto ya. Porque al final el otro siempre lo torsionamos un poco más. Es esto lo que tiene. Sobre la recesión. Acá está la recesión. Por acá, recién, acá está el hueso. Por eso. Y obviamente usamos un hilo absorbible. Esta sutura, porque obviamente después viene encima el colgajo, es absorbible. 6-0 preferentemente. Esta es una de las que usamos nosotros acá. Está suturado, despapilado las papilas, el defecto óseo. Acá no puedo poner hueso, no va a prender, no hay opción ya. Estamos tratando de solucionar. Y traemos todo lo que estaba arriba, lo traemos acá. Y suturamos. Sutura simple. Y se dan cuenta que el tejido está acá. El injerto. El injerto está acá y estamos haciendo el desplazamiento del tejido vertical. Y esto es lo que logramos. La recesión que teníamos y ahora ya no tenemos esa recesión. ¿En cuánto tiempo cicatrizó? Normalmente 28 días. 28 días ya lo tenían estabilidad. Realmente a la semana ya puedes evidenciar si es que hay éxito o no. Pero, como les digo, casi el 99% es de éxito. Y todo en base a la vascularización y a la técnica. Pero la técnica basada en la vascularización de los tejidos. Tienes que vascularizar.
Y a lo que ahora hacemos, a lo que yo empecé haciendo, o sea, cuando estudié la especialidad, no te hablo de pregrado, cuando estudié la especialidad, no ha sido mucho, mira cuánto ha cambiado, en serio ha cambiado. Y a esto, yo les diría cosas que antes se hacía, era un desastre. O sea, hay cosas clínicas que no estábamos considerando, ¿no? Porque es lo que se sabía hasta ese momento. Y esto también funciona, no solamente a nivel de una recesión, sino a nivel de varias recesiones. Miren lo delgado del tejido que se va a insertar. Pones más, trabajas a varias recesiones. E incluso todo un hemiarcado, ¿no? Todo un hemiarcado. Y es similar al técnico. Igual mide la recesión, compatibilidad con lo general. Acá nada más ponen, ya no pones este acá, porque este acá va a unirse a lo que es la recesión, se une. Estás midiendo esto lo pones acá. Este que es el más grande, el que tiene mayor recesión, pones acá y acá, es el único. El que tiene mayor recesión, lo pones acá y acá. Ya saben, la recesión es 3, acá sería 4. De ahí los demás, solamente hacia los extremos. Mido la recesión tanto, mide 2, y acá lo pongo 3. Y así. Acá igual. Este también mide 2, ya pongo acá 3. Nada más. Y ahí voy haciendo los cortes y levanto. Ya saben, esto acá que sería espesor parcial. Esto acá, espesor total. Y ahí arriba, lo superficial. Lo superficial para traer. Y obviamente el paladar vas a tener que tener un injerto largo o pedaceado, ¿no? Que coloques uno sobre otro. Delimitas, haces esto como les dije, esta es tu recesión, más 1 y se hace más grande. Te vayas marcando, marcas los puntos, haces los cortes, levantas espesor total, parcial, ya en determinadas zonas, desde total hasta parcial, levantamos todo el tejido, sacamos despapelamos, traccionamos, va a soltar ya, porque acá también las cortamos todo. Bueno, de ahí traes tus injertos y le colocas. ¿Alguna pregunta? La siguiente clase continuamos con más cirugías periodontales y la parte de cicatrización.